Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea siempre y en todo momento. Para ti todo el honor y toda la gloria, quien como tú, Señor. Eres el más grande, el Dios con nosotros, el invencible, el que está siempre presente. Alabado seas mi Señor y mi Rey y mi Dios y mi todo. Glorificado sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria. Ven, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. No te distraigas en este momento tan especial. Yo sé que estás aquí, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros. Alienta nuestras almas. Renueva nuestros corazones, Señor. Pídele al Señor que en este momento Él llegue a lo más profundo de tu ser y que comience a actuar, a liberarte, a sanarte, a restaurarte. Pídeselo con toda tu alma. Dile, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí en medio de nosotros. Yo sé que estás aquí en mi corazón. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Dilo conmigo. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Una vez más, dile al Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Ponte la mano en el corazón y dile, Señor, yo sé que tú estás aquí dentro. Dile, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Dile, alienta mi alma. Alienta mi alma. Alienta mi alma. Pídeselo, hermano. Alienta mi alma. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Oh, alienta mi alma. Pídeselo al Señor. Alienta mi alma. Alienta mi alma. Yo sé que estás aquí. Dile, renueva mi corazón. Renueva mi corazón, pídeselo. Renueva mi corazón. Ponte la mano en el pecho y dile, renuévame. Renueva mi corazón. Tú me conoces, Señor, tú sabes lo que hay en mí. Renueva mi corazón. Yo sé que estás aquí. Renueva mi corazón. Pídeselo otra vez. Dile, renueva mi corazón. Siente lo que dices. Renueva mi corazón. Renueva mi corazón.
Yo sé que estás aquí. Sí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que nunca te has ido, Señor. Yo sé que nunca te irás, Dios mío. Yo soy el que me voy de ti. Y yo soy el que te abandona. Tú nunca me abandonas, Señor. Yo soy el que me voy. Y cuando me voy me pierdo. Cuando me voy me pierdo, Señor. Yo soy el que te ha abandonado. Pero yo sé que tú siempre estás aquí, Señor. Como el padre del hijo pródigo. Tú nunca te vas, Señor. Tú nunca te has ido, Dios mío. Yo soy el que me he ido. Y cuando me he ido, qué mal me ha ido. Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que tú eres el eternamente fiel. Sí, Señor. Bendito seas, Dios mío. Glorificado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Siempre estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Y por eso, Señor, te entrego mi corazón y mi alma. Porque yo sé que tú estás aquí. Vamos a decirle todos juntos al Señor. Yo sé que estás aquí. Bendito seas, Mi Señor. Señor. Gloria a ti, Dios mío. Siente lo que estás cantando. Siéntelo. Yo sé que estás aquí. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Sí, mi Señor, tú estás aquí en medio de nosotros. Renueva mi corazón. Gloria a ti, Señor. Renueva mi corazón. Renueva mi corazón. Yo sé que estás aquí. Dile, te entrego mi corazón. Entrégaselo, hermano, y dile, te entrego mi corazón. Entrégale tu corazón a Dios, no tengas temor. Te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Yo sé que estás aquí. Bendito sea, Señor. Glorificado sea, Señor. Un aplauso a Jesucristo. Gloria a ti, Señor. He aquí la palabra del Señor para usted y para mí en el día de hoy. Busque en su Biblia Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y la palabra dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, ¿tú eres el Mesías?
el Hijo del Dios vivo? Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para seguir a Cristo Jesús, el Maestro, hay que reconocer su divinidad y aceptarlo con toda el alma, con todo el corazón, y seguirlo hasta el final. Si no seguimos a Cristo según sus condiciones, no seremos discípulos del Señor. A continuación dice Jesús: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Se refiere al primer papa de la Iglesia Católica. Pero también podríamos ahora aplicar el texto a usted. También usted, si confiesa, si acepta, si cree y proclama que Cristo es el Señor, aceptándolo con todo su corazón y con toda su alma, y viviendo en comunidad, sostenido por la palabra y los sacramentos, usted también será piedra, una piedra necesaria en la continua construcción de este edificio espiritual que es la iglesia. El problema nuestro es que muchas veces no somos piedra, más bien nos convertimos en arena movediza, con la terrible desgracia de que cuando uno está en la maldad y en el pecado, cualquiera que se acerca puede ser contaminado y podemos hundirlo. Y ha pasado tantísimas veces. Cuando uno está en tinieblas, los consejos que damos son tenebrosos. Cuando estamos en tinieblas, las acciones que realizamos producen siempre al final caos. Cuando uno está en tinieblas, afecta la vida familiar, la vida comunitaria. Cuando uno está en tinieblas, ejerce un dominio, una influencia negativa en los demás. Casi siempre acusamos a otros de que están en oscuridad y nos olvidamos las veces en que hemos caído en oscuridad. Pero si aceptamos a Jesucristo como el Señor y lo seguimos tal y como Él quiere, entonces resulta que nos convertimos en piedra. Una piedra en la que Satanás se irá estrellando una y otra vez. Una piedra en la que Satanás no podrá nunca jamás destruirnos. ¿Por qué? Porque si seguimos el camino del Señor y somos fieles a Él, entonces podremos combatir esta batalla espiritual y vencer en el nombre de Jesucristo. Pero para eso hay que seguir al Maestro tal y como Él lo pide. Cristo Jesús, el Señor, sabía que al final iba a ser ajusticiado, iba a ser asesinado, pero Él siguió adelante. En el versículo 21, en este mismo capítulo 16 de Mateo, encontramos el texto siguiente. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, es decir, que Él debía continuar la misión y finalizarla. Y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer
sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Seguir el camino de Jesucristo, el Señor, implica tomar la cruz y saber que al final ciertamente el mundo, el demonio y la carne nos van a hacer trizas, no a nivel espiritual, porque en Cristo Jesús y por pura gracia mantendremos la fidelidad, gracias al poder y la gloria del Señor. Pero que humanamente en este camino del reino, al gastarse uno y desgastarse por el reino, poco a poco las fuerzas físicas se irán debilitando. Poco a poco también habrán personas que nos irán marginando. La burla, la calumnia, las zancadillas, las trampas para destruirnos son parte de este caminar. No crea nadie que siga a Cristo Jesús que se mantendrá igual que como comenzó. En la historia de Pablo, el gran misionero, al convertirse a Cristo Jesús, todos sus derechos que tenía como judío, como fariseo y ciudadano romano quedan atrás. El rechazo de los judíos, la persecución de los romanos, el desprecio de los griegos. Hay en la historia de Pablo un caminar que se convierte en calvario. Perseguido, humillado, azotado, calumniado. Este hombre mantuvo siempre la fidelidad y poco a poco se fue desgastando por el reino hasta que al final muere asesinado. Jesús, el Señor, va camino a Jerusalén y Pedro le dice en el versículo 22, Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Versículo 23. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. En el camino del seguimiento de Cristo, Satanás aparecerá muchas veces diciéndonos, ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué te sacrificas tanto? ¿Qué ganas con esto? ¿Qué te están pagando? Estás perdiendo otras oportunidades. Sirves muchas horas a la iglesia. ¿Qué te dan en cambio? Más bien te regañan, te llaman la atención. Más bien te marginan algunas veces. Y es que dentro de la misma iglesia también hay rivalidades y contiendas y envidias e intrigas. ¿Para qué sigues ahí? Salte de esa comunidad y vente conmigo, dice Satanás. Nadie ha dicho que el camino del reino, que el seguimiento de Cristo Jesús, Maestro, ha sido y será fácil. Más bien, toma tu cruz de cada día y sígueme. Y esa cruz a veces se hace muy pesada. Pero mantenerse firme hacia el final implica entonces vencer a las tinieblas. Y usted en Cristo Jesús será más que un vencedor. Y usted en Cristo Jesús, como combatiente del reino, será más que un vencedor. Pero la fidelidad cuesta lágrimas y dolor. Mantenerse fiel a Cristo Jesús implica entonces aguantar y soportar. El camino del seguimiento de Cristo el Salvador no es un camino fácil. Entonces Jesús le dijo en el versículo 24, lea conmigo en su Biblia.
Dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que mate continuamente ese ego inflado, orgulloso y soberbio que tantas malas jugadas nos ha hecho. Ese ego que se cree un semidios. Ese ego que quiere siempre ser reconocido. Ese ego que tiene una memoria infinita para recordar las cosas malas que nos han hecho. Y que en cambio olvida fácilmente todos los favores que nos han hecho en la vida. Un ego que escribe en las arenas de la playa todas las cosas buenas que hemos experimentado y que han sido, pues lógicamente, producidas por otros en favor nuestro. Cuando llega el mar, las olas borran lo que está escrito en la arena. Pero ese ego escribe en letras de mármol las ofensas. Y ahí quedan esas ofensas taladrándonos la mente 10, 15, 20 años y no las olvidamos. Olvidarse, dice la palabra. Renunciar a sí mismo, dice la palabra, significa olvidar las ofensas. Perdonar 70 veces 7. Renunciar a sí mismo implica estar doblegando ese ego que es perezoso, ese ego que es codicioso, ese ego que es altanero, soberbio, ese ego que es grosero, y humillarse y callarse y morderse la lengua y comprender al que ofende y sentir lástima por aquel que te ofende, porque él no está bien, y orar por aquel que te maldice. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y cargar con la cruz es llevarla con amor, es llevarla con dignidad, es llevarla sin andar quejándose todos los días del peso de la cruz. Cargar con la cruz implica entonces ofrecer el dolor a Cristo por mi salvación y la salvación de los demás. Y la cruz puede implicar ser, por supuesto, fiel a la esposa, honesto en el trabajo, o soportar aquella enfermedad que tanto me hace sufrir y ofrecer mi dolor por la salvación de la humanidad. Cargar con la cruz implica entonces soportar las incomprensiones, no devolver mal por mal. Cargar la cruz con dignidad implica entonces no andar quejándose a cada rato de enfermedades y otras cosas. Que hay gente que uno le pregunta ¿cómo está? Mala hora para haber preguntado. Sacan un rosario y no es para alabar al Señor y cantar las cosas hermosas de María, sino con todas las cosas malas que les han hecho, con todas las cosas malas que están sufriendo. Y siempre son víctimas, siempre son víctimas. Son angelitos que todo el mundo ha hecho un acuerdo para hacerlo sufrir. Y esa autolástima es extremadamente peligrosa y antievangélica. Cuando usted le pregunten cómo está, ciertamente responda: amado por el Señor. Y cállese aquellas cosas que usted está sufriendo hoy, algunas inclusive merecidas y otras que son fruto de injusticias. Cálleselas y ofrezca ese silencio al Señor, que al final de cuentas es el único que lo puede consolar, gracias al Espíritu Santo, dador de vida. Solamente no cuenta sus penas a aquella persona que puede, al escucharte, ayudarte a resolver tus problemas. Pero es mejor que de tus labios salgan siempre cosas positivas. Y desde ya
ir matando ese mal hábito de murmurar, criticar y hablar mal de los otros, muchas veces rayando en la calumnia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Seguir al Maestro implica imitar al Maestro en todo. Él, siempre humilde y sencillo, amante de la verdad, era la verdad misma. Él, que siempre atendió y sirvió a los más necesitados, nunca hizo un milagro para sí mismo. Todo era en función y para los demás. Largas horas se retiraba a orar y a escuchar al Padre en el silencio. Cordial, abierto a los demás, siempre disponible y tolerante de los defectos y pecados de otros, buscaba la conversión de los otros. Seguir a Cristo implica entonces imitarlo en todo. Versículo 25. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá. Oiga, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para salvarse a sí mismo? ¿Cuánta gente cae arrodillada ante los ídolos del mundo? Y cuando es ante el Dios dinero, son capaces de vender a su propia madre por el dinero. Ese Dios, el dinero, es tan esclavizante, es tan tirano, que puede convertirte en un asesino. Ese Dios dinero ha hecho que tanta gente explote al prójimo, se aproveche de la debilidad de los demás y los engañe para entonces sacar provecho. Dar culto al Dios dinero te convierte en un peligro para los demás. En cambio, dice Jesús: quien me siga, que sacrifique su vida por causa mía. ¿Qué implica sacrificar su vida por causa mía? Ofrecerla al Señor, entregarla a Él, confiar en Él. Y entonces, sabiendo que cuando uno sigue al Señor, como dice el mismo Salvador nuestro Jesucristo, quien busca el reino de Dios, lo demás le vendrá por añadidura. Quien busca el reino del Señor, lo demás todo le vendrá por añadidura. Mire usted, hermano, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente: que quien sigue el camino del reino sabe que nunca le faltará lo necesario para vivir. Danos, Señor, el pan de cada día, el pan de cada día, Señor. No el pan de los próximos 500 años, porque nunca me los comeré. Nunca jamás buscar amasar fortunas de manera que convertido en un avaro. Yo entonces, convertido en un avaro, al no compartir lo que el Señor me ha dado, convierto ese tesoro en un Dios, y ese mismo Dios que es falso me va a llevar a mí totalmente a la perdición. Hay mucha gente que está perdida, totalmente perdida. ¿Y por qué está perdida? Porque ellos, al adorar al becerro de oro, en clanes, en grupos, se han unido para marginar, atropellando la dignidad de otros. Se han unido para echar a un lado a muchísima gente. Y entonces, al crear esas élites,
lo que han provocado es división absurdas de clases sociales. Todos entendemos que hay méritos. El que más trabaja tiene derecho, lógicamente, a tener algo más. Todos sabemos que la vagancia provoca pobreza y pobreza extrema. Todos sabemos que en este mundo, lógicamente, aquel o aquella que se esfuerza, que estudia y trabaja, puede escalar puestos que impliquen más ganancia, mejor salario. Y eso está muy bien. Pero lo que no está bien y es satánico es crear estructuras que marginan a muchísima gente que nunca tendrá oportunidad de estudiar, que vivirán como sus padres, abuelos y antepasados, que en condiciones de total marginación, mientras hay niños de 9 y 10 años que manejan computadora, hay miles y millones de niños que a los 10 años lo único que saben manejar es el machete y dejan la escuela por necesidad para trabajar en el campo. Esos no son competitivos, esos están condicionados para seguir siendo siempre pobres y pobrísimos. Seguir a Cristo Jesús implica entonces transformar las estructuras injustas para que el bien común esté por encima de los bienes particulares. Implica entonces que los estados deben programar estrategias que incluyan a los desposeídos. Implica entonces que todos los gobiernos deben trabajar para las mayorías. La iglesia insiste en esto, y esto no es meterse en política. Esto es hacer tomar conciencia a los políticos de que están y deben estar trabajando en función del bien común. Yo digo claramente que la mayoría de ustedes no estarían en este gran país, poderosísimo país, hermoso país, si en sus países hubieran tenido las condiciones justas para vivir, desarrollar su vida y trabajar para su familia y buscar entonces desde en su propia nación crecer integralmente. Eso está claro, y esto la Iglesia católica, que es profética, y en eso, con todas las cosas buenas que tendrán y tienen aquellos que siguen a Cristo desde otras comunidades no católicas, muchas veces se callan, no hablan de esto. La Iglesia católica se mete en el mundo de lo social para hacer tomar conciencia a todos aquellos que son los artífices, los que están en los primeros lugares, en la empresa privada, en los gobiernos, en cualquier campo donde tengan influencia, para que tomen conciencia de que deben trabajar por las mayorías, de que la pobreza extrema nunca la quiso Dios, que Él creó un mundo donde tendría que haber para todos. Y claro, al no haber para todos significa que el gran pecado de egoísmo está haciendo estragos. Por eso el que sigue a Cristo Jesús debe tener entonces como el Maestro un corazón generoso. Un corazón generoso dispuesto a compartir lo que tiene con los demás. Dispuesto a producir, y por qué no, a producir fortunas, pero para crear más empleos y muchos más empleos para que más gente pueda vivir dignamente. El Evangelio del Señor Jesucristo, el Salvador y el Rey, nos lleva entonces, el Evangelio de Jesucristo nos lleva a lo siguiente: nos lleva a crear una actitud de sensibilidad
ante el dolor, a tener corazón de buen samaritano. El sacerdote judío vio al tipo apaleado en el camino, medio muerto, pero ¿qué hizo? Tenía que llegar al templo para orar. Buena excusa para no atender al apaleado. El levita hizo lo mismo, se fue al templo. En cambio el samaritano, el que no podía entrar en el templo de Jerusalén, se detuvo, se bajó del caballo, atendió al medio apaleado, porque él se hizo la pregunta: ¿y si yo fuera aquel, qué me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo? Todo aquel que es del Señor crece en lo que es empatía. ¿Y qué significa esto? Identificarme, ponerme en el lugar del otro y preguntarme: ay, si yo estuviera sufriendo como aquel, ¿qué me hubiera gustado que me hubieran hecho? Se bajó del caballo, lo atendió, limpió las heridas con lo que tenía, un poco de vino, el alcohol del vino. Y después con el aceite fue amasando con un poco de tierra, una especie de mezcla que frotando y frotando en los golpes fue aliviándolo, fue calmándolo. Le fue y le preguntó su nombre y le llamó por su nombre y le dijo: tranquilo, te vas a curar, no te vas a morir. Partió el manto en pedazos, vendó las heridas, lo subió a su caballo, lo llevó a la posada más próxima y pagó para que lo atendieran. Eso se llama tener corazón de buen samaritano. Es aquel que entonces sufre el dolor del otro y se pregunta: ¿y qué puedo hacer yo para aliviar el dolor del otro? Seguir a Cristo Jesús, el Maestro, implica tener corazón de buen samaritano. Y todos nosotros podemos en nuestro radio de acción aliviar el dolor de aquel y de aquella. El Evangelio no condena atención a la persona que tiene mucho dinero. Lo que condena es al rico. Pero el rico del Evangelio es aquel que teniendo mucho, o poco, una hectárea de terreno o 1000 hectáreas de terreno, las considera un Dios y no las comparte. Más fácil le será a un camello entrar por el ojo de la aguja que a un rico en el reino. Es aquel que tiene la actitud de acaparar, poseer y no compartir. En cambio, si hay personas que por su trabajo honesto, su preparación y su mentalidad, pues que hay gente que tiene esa capacidad para el negocio, crea una gran fortuna, pero esa fortuna él la invierte en más empresas, en más fábricas, para crear más fuentes de ingreso. Pues gloria al Señor, ojalá que tenga más plata para seguir invirtiendo. Ese tiene corazón de buen samaritano. Seguir al Maestro implica entonces lo que le pasó a Mateo en el capítulo 9, versículo 9 de San Mateo. Jesús, dice la palabra, cuando salía de allí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mateo, que ya había escuchado a Cristo Jesús, seguía en la mesa de los impuestos, trabajando para el imperio romano. Pero cuando encontró a Cristo Jesús, el Señor, como dice la palabra, al encontrar el gran tesoro, vendió aquella tierra y compró la perla de gran valor. Al encontrar a Cristo, la palabra dice que dejó la mesa de los impuestos. Él se levantó y lo siguió. En Marcos, en el capítulo 2, versículo 14, dice igual. Al escuchar a Cristo que le dijo: sígueme,
Él se levantó y lo siguió. Se levantó y empezó a caminar, a seguir a Cristo en desapego total. A algunos el seguimiento de Cristo implica abandonar todo de manera efectiva y afectiva. Para otros, la mayoría de ustedes que tienen que vivir en el mundo, trabajando y lógicamente manteniendo sus familias, se les pide un desapego afectivo. Vivir con las cosas como si no fueran tuyas, usándolas para el reino y jamás adorándolas, nunca adorándolas. Ese desapego es fundamental para seguir a Cristo Jesús, el Maestro. El seguimiento de Cristo implica entonces escuchar lo que dice Jesús en Mateo 8, versículo 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Entonces se acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza significa que todo aquel que quiera seguir a Jesucristo sepa que el único descanso, la única seguridad, el único hogar auténtico en donde yo puedo descansar y recuperar mis fuerzas. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es el corazón de Cristo, es el corazón del Señor. Que no hay riqueza, que no hay persona alguna, que no hay nadie en este mundo que me dé la paz, que me dé la seguridad que me da el Señor. Él sabe hasta el número de pelos que tengo en la cabeza. Él sabe lo que a mí me pasa y que si yo busco el reino, lo demás me vendrá por añadidura. El que sigue a Cristo Jesús, el Maestro Santo y bueno, sabe que si las aves del cielo nunca dejan de comer y no trabajan, y los lirios del campo se visten más hermosamente que los de la corte de Salomón, y Él nunca jamás deja de atender a sus criaturas. Si yo estoy con Él, si yo lo sigo a Él, yo sé que nunca ese Dios me abandonará. Nunca ese Dios me abandonará. La confianza absoluta en el poder y la providencia divina. El que sigue a Cristo Jesús, el buen Maestro, sabe que Dios jamás lo abandonará y confiará totalmente en Él. El que sigue a Cristo Jesús, el buen Pastor y el Maestro Santo, sabe que en el Señor Jesús todo pecado será perdonado. Que Él nunca va jamás a rechazar a alguien por los pecados cometidos. En Lucas, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice la palabra. A continuación, lea conmigo el texto. Iba Jesús por ciudades y pueblos, Lucas 8, 1 en adelante. Iba proclamando y anunciando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres, oiga esto, que habían sido curadas
de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que lo servían con sus bienes. María Magdalena, 7 demonios, número perfecto, legión de demonios, estaba poseída, era una mujer muy hermosa, muy preciosa, que atraía a los hombres por su cuerpo y seducía a la gente más rica y vendía su cuerpo y también vendía información, porque en el lecho, en la cama, muchos hombres dicen cosas imprudentes para impactar a sus amantes, a sus queridas, dan información. Eso pasa mucho, las mujeres espías, que seducen a hombres que son generales, ministros, para sacar información y venderla a los contrarios. Esta mujer era alguien así, una mujer que seducía, hermosísima, amada, deseada por mucha gente, amada por nadie, deseada por mucha gente, despreciada por otros. 7 demonios, ahí estaba, perdida, hundida. Un día se encontró con Cristo, escuchó una voz preciosa, profunda, cálida, humana y divina. Entre el gentío se fue acercando a Jesús, y cuando lo vio a él y él la vio a ella, ese intercambio de miradas, al fin se encontró con un hombre que la miraba sin desearla, sin rechazarla, una mirada pura, limpia, la de Cristo, el Salvador, el Dios de la misericordia divina. Le traspasó el alma a esta mujer, María Magdalena. ¿Cómo es que este hombre tan importante no me mira deseándome o rechazándome? ¿Quién eres tú, Señor Jesús? Y empezó a seguirlo, a escucharlo cada vez que podía, hasta que un día Jesús se acercó y le dijo: te conozco. ¿De qué me conoces? Mi Padre te hizo. Eres un alma preciosa, pura y limpia. ¿Cómo? No me conoces. Si supieras quién soy, me expulsarías de este grupo. No, estás hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en tu esencia sigue siendo hermosa. Tu alma, en lo más profundo de tu ser, es un alma hermosísima. La estoy viendo. Y yo también, como mi Padre, te amo. Le cambió la vida las palabras de Cristo a esta mujer. Renunció a toda maldad y pecado. Cristo Jesús había expulsado los 7 demonios de esta mujer. Un exorcismo, libre como el viento, ligero su equipaje, porque inmediatamente regaló todo a la gente más pobre y vistió como una mujer pobre. Siguió a Cristo, renunció a todo. Ahí dice la palabra que lo siguió hasta el final. Fiel, fiel, fiel María Magdalena. Nunca volvió la mirada atrás, porque cuando uno se convierte al Señor y lo sigue, recuerde usted lo que dice Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si ya te convertiste, si ya eres del Señor, si ya sientes como Cristo Jesús te está redimiendo, salvando y rescatando de la muerte, si ya renunciaste a aquello, no vuelvas la mirada atrás. No vuelvas la mirada atrás. La tentación de los israelitas al salir de Egipto, al sentir la sed y el hambre en el camino,
Toda liberación implica dolor, renuncia, un desgarramiento del ser. Salieron de Egipto, pero querían volver a Egipto porque allá había ollas de carne y acá no había nada. La tentación después de la conversión, tarde o temprano, es volver la mirada atrás. Y Jesús dice claramente: si ya has puesto las manos en el arado, no vuelvas la mirada atrás. Ya esos amigos que te llevaban a pecar no pueden ser tus amigos. Ya no puedes volver a ver esa pornografía que antes veías. Ya no puedes tomar ni un trago más si habías caído en borracheras. Ya tienes que dejar a aquella otra persona que ahora, con la excusa solamente de conversar, te puede llevar de nuevo al adulterio o a la fornicación. Hay que romper con todo aquello. No volver la mirada atrás. Todo aquel que sigue a Cristo Jesús, el buen pastor, no vuelve la mirada atrás. Aunque se quede solo, no vuelve la mirada atrás. Te seguiré, pero déjame primero enterrar a mi padre. Sígueme, deja a tu padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significaba enterrar a mi padre? Era pelear el asunto de la herencia. ¿Y cuántas veces en familias se han dividido, se han odiado a muerte por esas herencias? El que sigue a Cristo Jesús sabe que desde la ley puede defender sus derechos. Pero llega un momento en que dice: antes que por culpa de ese dinero o de ese pedazo de tierra mate a mi hermano o me mate a mí, yo dejo este asunto. Que yo no nací con esa tierra, ni me la voy a llevar al otro mundo. El que sigue a Cristo Jesús sabe que a final de cuentas hay algo mucho más importante que todo el dinero del mundo, que es vivir en Cristo Jesús. El que sigue a Cristo Jesús, entonces, convertido en piedra, como en el caso de Pedro, se convierte en una persona fuerte ante las tentaciones de la carne, del dinero y del poder. La fortaleza nos viene del Señor, no de ti, no de mí. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice la palabra: acercándose a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También ustedes, versículo 5, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. En Cristo Jesús, la piedra viva, tú también te conviertes en piedra viva y ayudas a sostener este edificio espiritual que es la iglesia, y pones los dones y carismas que Dios te ha dado en favor de la comunidad. Y entonces el sacerdocio común de los fieles, que implica este sacerdocio, ofrecerme yo, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, ofrecerlo en sacrificio, en oblación, en inmolación al Padre en Cristo Jesús. Cuando esto se da, hermano y hermana, la iglesia se convierte, tu comunidad, en alabanza de la gloria de Dios. Y entonces la iglesia, tu comunidad, comienza a hacer prodigios y señales.
comienza la predicación auténtica, que primero es la del testimonio de tu propia vida, la del testimonio de tu comunidad. Se vive en armonía, con espíritu de reconciliación. Se apoyan entre ustedes. Los que siguen a Cristo Jesús, el Señor, saben que son miembros del cuerpo de Cristo en la historia. Y entonces todo miembro del cuerpo ayuda a que el cuerpo viva. Los que siguen a Cristo Jesús se convierten entonces en una comunidad que predica, que evangeliza, y una comunidad solidaria con los más pobres. Porque repito, el que sigue a Cristo Jesús, el Maestro, debe tener corazón de buen samaritano, la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguir a Cristo Jesús no es fácil. Ahí están los discípulos que poco a poco van dejando todo. Van dejando las barcas, recuerden, y siguen a Cristo. Van dejando todo aquello que el mundo les presentaba como seguridad. Y entonces se lanzan como Francisco de Asís. Recuerden ustedes cómo en aquella plaza se quitó su ropa lujosa y se vistió como un pordiosero y se lanzó por los caminos de Asís y alrededores a cantar las glorias del Señor y a levantar una pequeña iglesia. Poco a poco otros jóvenes como él, al verlo tan feliz, se unieron a él, ligeros de equipaje, sin nada, desapegados de todo. Seguir a Cristo Jesús, el Maestro, implica entonces desapegarse de todo aquello que en el pasado nos amarraba. Hay una historia bien triste y dolorosa ocurrida en un país, hermano. El autor de aquel semejante salvajismo estuvo muchos años preso. Había comprado un carro nuevo, lo tenía en el garaje y todos los días lo limpiaba, lo cuidaba. Y un día, el niño de 3 años, en el garaje, con un pedazo de hierro, desde la parte de atrás adelante, hizo una raya y le fastidió la carrocería en la pintura, una raya que penetró hasta adentro. Y al hombre, al ver lo que había hecho el niño, como el carro ese era como su Dios, estaba apegado a ese carro, cogió un martillo y le aplastó las manitas. Tuvieron que apuntarle las manitas al niño de 3 años. Eso se llama culto a un objeto, apego a una cosa creada. Ha llorado por muchos años ese crimen. Estuvo preso por mucho tiempo. Convirtió el carro en un Dios. Quien sigue a Cristo Jesús, el buen pastor, el Maestro, sabe que todo es relativo, que nada me puede hacer feliz sino solamente Dios, mi Señor y mi Rey. Que cuando uno es de Cristo, cuando uno ya se siente poseído por el Señor, cuando uno le entregó el alma al Salvador y al Rey y vive en el amor, creciendo espiritualmente, realizándose en el servicio a los demás, cuando uno vive en el Señor, todo lo que antes parecía absoluto lo relativiza y lo convierte en lo que es una simple cosa creada. El que vive en Cristo Jesús entonces sabe que al dejar algo que parecía antes que era gran cosa, adquiere lo todo o el todo que es el Señor. En Mateo capítulo 19, versículo 27 en adelante, dice la palabra: entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ¿ya lo ves?
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recibiremos entonces? Jesús le dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, reinaremos con Cristo. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, aquí dejar significa dejar efectivamente, los que siguen la vida religiosa o el sacerdocio, o afectivamente. Convivo con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, pero no los tengo como un Dios. Y puedo vivir con ellos o sin ellos, porque el único que es imprescindible y totalmente necesario es Dios mi Señor. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. La vida eterna, ver a Dios, contemplar a Dios, estar con Él para siempre, para siempre. Y el 100 por 1 no es más hacienda, más dinero. No, el 100 por 1 es en vida, hermano, en vida, experimentar la presencia santa de Dios nuestro Señor, que nos invita a amarlo a Él con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y en amar al prójimo como uno mismo. ¿Qué mayor satisfacción que esa? Ese es el 100 por 1, la satisfacción de amar y ser amado. De amar y ser amado y crecer en santidad y en esperanza, creer que algún día allá en el cielo veremos a Dios tal y como es, lo adoraremos, lo alabaremos y estaremos felices con Él para siempre, amén, aleluya.